hermanos y amigos, sean muy bienvenidos a nuestro nuevo devocional. Este día jueves que el Señor nos concede la vida, el privilegio y la oportunidad de poder presentarnos nuevamente delante de su presencia para poder escudriñar su palabra, ¿verdad? Recordemos siempre, si estamos aquí no es porque seamos grandes ni fuertes, es por el puro afecto de su voluntad, por el puro afecto de su grande amor y su grande fidelidad que es eternamente y para siempre. Este día estaremos mirando ya, ¿verdad? La parte número 15 de San Juan Apóstol. Estamos mirando la primera carta de Juan. En su capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 6 lo estaremos leyendo, ¿verdad? Para la gloria del Dios Padre. Y como tema, disculpen mis amados hermanos. Y como tema nosotros tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Esto está algo fuerte, mis amados hermanos, así que preste mucha atención, ¿verdad? Apague su celular, preste atención a la enseñanza bíblica, guarde las palabras vivas y eficaz en su corazón, ¿verdad? Y que sea mi Señor siempre iluminándonos y ayudándonos a poder entender cada día más su palabra. Así que sea Él ayudándonos. Nos vamos a presentar delante del Padre Celestial y le vamos a pedir que Él nos ayude a poder entender cada día más, a poder escudriñar cada día más su palabra y veamos qué nos quiere decir en estos últimos tiempos por medio de su palabra. Nos vamos a presentar delante del Señor. Padre y soberano Dios que estás en gloria y en todo lugar. Señor Jesucristo de Nazaret, nos presentamos delante de tu presencia con todo temor y temblor, con toda humildad y con toda confianza, Señor. Reconociendo tu grande deidad, Padre, tu grande poder, tu divinidad, Señor, tu majestad que es eternamente y para siempre. Señor, yo te ruego, Padre, aquí tu sierva, Dios mío santo, la más pequeña de todos los santos, Señor, te ruego en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre de gloria, que no sea yo quien hable, Señor, sino que sea usted, Padre, que sea usted dando esta pequeña enseñanza, Señor, por medio de usando mis labios, Señor, usando mi lengua para poder enseñar y poder apacentar la grey de Dios. Dios mío, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por esas palabras, Dios mío, de gloria, de sabiduría, Señor. Esas palabras de entendimiento y de conocimiento, que sean las palabras más sencillas, Señor, que salgan de mis labios. Que todo esto, Padre amado, que se está llevando a cabo, Señor Jesús, todo, Padre, es para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos que están, Dios mío, mirando esta enseñanza, Señor. Que el conocimiento de tu palabra siga creciendo en cada uno de ellos. Bendice sus hogares, sus seres queridos, sus niños, Señor, sus familias, Padre, sus hijos, Señor, guárdeles, Padre de gloria, en gran manera, y que nunca, mi Señor, les haga falta rico y sabroso alimento en ese plato. Mi Rey amado, en tus manos, Señor Jesús, depositamos esta pequeña enseñanza. Que sea usted, Padre, ayudándonos a seguir hacia adelante, mirando siempre el blanco perfecto, Señor, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos todas estas cosas y le damos las gracias por todo. Amén y amén. Muy bien, habiéndonos presentado, por favor, vámonos cerca, ¿verdad?, del Apocalipsis, cerca del libro del Apocalipsis. Primera carta de Juan Apóstol, en su capítulo 4, verso 1, lo leeremos a su letra. Y luego, ¿verdad? Estad pendientes porque yo estaré dando las citas bíblicas. Usted será el segundo en impartirlas con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y que el conocimiento de la verdad siga expandiéndose por todas las naciones de la tierra, para la gloria y para la honra del Dios Padre. Así que tome una pluma, tome una libreta de notas y vaya apuntando, ¿verdad? Vaya tomando nota de las partes claves que el Señor nos va a revelar en esta preciosa y bendecida hora para la gloria de su nombre. Lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y a su letra nos dice: amados, dice Juan a la iglesia, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Ok? Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, dice aquí Juan, ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mis amados hermanos, amigo que me escuchas, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Muy bien, nos vamos a presentar, ¿verdad? Veamos, por favor, el versículo 4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Sí, versículo 5, mis amados hermanos, disculpe. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O sea, hay algunas doctrinas, mis amados hermanos, amigo que me escuchas, que se le llama también en la Biblia como estratagemas de hombres, que para emplear las artimañas del error, mis amados hermanos, y para trastornar los caminos rectos del Señor, han salido por todo el mundo, ¿verdad? Predicando otro evangelio y no el evangelio de la piedad, no el evangelio que habla el apóstol Pablo a Timoteo, pues Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Asimismo dice la Escritura, nos dice Juan a nosotros que nos creamos a todo espíritu. No, ni siquiera en otra cita bíblica, ya lo vamos a ver más adelante, ni siquiera le digáis bienvenido, dice la Escritura. Ellos han salido por el mundo trastornando los caminos rectos del Señor. Y dice aquí que el mundo los oye porque son del mundo. Ahora, verso 6. Nosotros, hablando de la iglesia de Cristo Jesús, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, oiga bien, nos oye. Es bien notable, hermanos amados. El que no es de Dios no nos oye. El que no es de Dios no escucha las palabras de verdad. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pero especialmente quiero discernirles esas palabras que tiene como tema este capítulo 4 de Juan, para discernir bien el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso, ¿verdad? Como tema tiene el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Vámonos, por favor. Tome su Biblia. Yo le dije que tome su Biblia y vaya apuntando, por favor. A San Juan. Nos vamos a ir a San Juan. Capítulo 14, versículo 26 al 27. Aquí Jesús expresa y dice unas palabras bien importantes. Unas palabras de vida para cada uno de nosotros, una palabra de aliento, un consolador perfecto que es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesucristo, como lo dice en otra carta paulina. Lo leeremos en el nombre de Jesús, San Juan capítulo 14, versículo 26 al 27, y a su letra nos dice, prestad mucha atención. Mas el Consolador, diciéndole Jesús a sus discípulos, el Espíritu Santo, escuche bien, a quien el Padre enviará en mi nombre. Leámoslo de nuevo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hablando de su Espíritu, mis amados hermanos. Oh, la sabiduría misma de Dios. A Dios es el poder y el honor por todos los siglos de los siglos. Versículo 27. La paz os dejo, dice Jesús. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tengan miedo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano es el fruto del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo que mora en usted y en mí. Recordemos que mayor es el que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, porque el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Es mayor que el que está en el mundo. Este es el espíritu del anticristo, ¿verdad? Es mayor el que está con nosotros que el que viene contra nosotros, mis amados hermanos. Este es el poder del Espíritu Santo de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Las arras de nuestra herencia, dice la Escritura, a quien amo con todo mi corazón. Habiendo Jesús
Dicho estas palabras, porque ya se acercaba la hora, mis amados hermanos, de que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, iba a ser entregado, él expresa y les explica claramente que era necesario que él se fuera, ¿verdad?, y regresaría nuevamente ya en su segunda venida para arrebatarnos para la gloria del Dios Padre. Pero lo más importante que Jesús resalta es que no nos dejaría solos a sus apóstoles y a nosotros, no, sino que nos enviaría un consolador. El consolador, mis amados hermanos, aquel varón que consuela nuestro corazón, es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo de vida, mis amados hermanos, a quienes amamos sin haberle visto, pero que creemos totalmente porque sentimos su presencia, sentimos el talento, ¿verdad? Sentimos cómo Él se mueve en la alabanza, Él está en medio de la alabanza, Él es poderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, y a Él sea el poder y el honor por todos los siglos de los siglos. Así que habiendo entendido esto, ¿verdad?, que como tema tiene allí, la base que tiene como tema Juan es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Habiendo venido el Consolador, nos enseñará todas las cosas, todas las palabras que dijo Jesús estando aquí en la tierra, mis amados hermanos. Esas palabras de vida eterna para la gloria y para la honra del Dios Padre. Y por lo tanto, dice Juan, aquí mire, en primera de Juan capítulo 2, versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién? De Jesucristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma, escuche bien, la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado ¿a qué? A permanecer en Él. Mis amados hermanos, el que permanece en Dios y Dios en Él, el que guarda los mandamientos de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Así que guardemos los mandamientos del Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu ser, tu fuerza, tu mente, con todo, mis amados hermanos. También dice la Escritura, y a tu prójimo como a ti mismo. No dice y aborrecerá a tu prójimo, no, dice y lo amarás y como a ti mismo. Así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, ¿verdad? El bien y la misericordia de Jehová nos seguirá todos los días de nuestra vida. Dice la Escritura en el versículo 28 del capítulo 2 de Primera de Juan: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, hablando de su segunda venida, cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su segunda venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿De quién? Del Espíritu Santo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu Santo, del Espíritu Santo es. Por lo tanto, dice la Escritura que es necesario nacer de nuevo, mis amados hermanos, nacer del Espíritu Santo de Dios, como se lo dice el Señor Jesucristo a Nicodemo. Esto yo ya lo expliqué en una enseñanza anterior, las partes que tiene que atravesar el cristiano, ¿verdad? Como el Señor nos perfecciona, nos saca de la esclavitud del pecado, nos saca de Egipto, nos pasa por Gilgal, en Gilgal circuncida el prepucio de nuestro corazón, nos sella, es en el Jordán donde nos hace pasar de un estado a otro, nos lleva a Jericó a pelear la guerra espiritual, es en Betel donde usted va a mirar ángeles en su casa, mis amados hermanos. Yo fui testigo de uno de ellos y brillaba. Ese ángel brillaba, es espíritu. Y déjeme decirle que cuando desperté de la visión, desperté con un gran temblor en mi cuerpo. Recordemos, ¿verdad?, que este cuerpo que tenemos no puede resistir mucho. Y cuando desperté, ese gran temblor tremendo en mi cuerpo a las 3, 2 de la mañana, mis amados hermanos y amigo que me escuchas, Dios es veraz, Él es fiel y verdadero, así que clamémosle de madrugada, porque Él es un Dios de mañana, mis amados hermanos. Dice la Escritura: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. A Dios sea el poder y el honor, aunque a veces esta carne no quiere levantarse, hermano, a orar, porque es lindo el sueño, pero es necesario y con diligencia atender
a la oración de madrugada para la gloria del Dios Padre. Esa oración tiene poder, hermanos, a las 3 de la mañana. Esa oración tiene poder para la gloria del Dios Padre, se lo digo y se lo puedo asegurar. Dios sea el poder y el honor. La palabra de Dios es viva y eficaz y es la llave que abre todas las puertas. Recuérdelo siempre. A Dios sea el poder y el honor. Muy bien. Habiendo tenido nosotros en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice la Escritura en el libro de los Hebreos. Teniendo también en derredor nuestra tan grande nube de testigos que por la fe, dice la Escritura, que cerraron boca de leones, por la fe apagaron fuego impetuosos, por la fe, dice la Biblia, que pusieron en fuga ejércitos extranjeros, por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe conquistaron la tierra de Ai, por la fe, mis amados hermanos, para la gloria del Dios Padre, ese nombre que es sobre todo nombre, esos milagros, Él es hacedor de prodigios, hermanos, y terrible en sus juicios, temible entre todas las naciones. A Dios sea el poder y toda la adoración y todo servicio por toda la eternidad, por todos los siglos de los siglos. Pues en el nombre de Jesús se echan fuera demonios, en el nombre de Jesús se sanan los enfermos. Y por la fe en el Señor Jesucristo somos justificados gratuitamente, dice la Escritura, por la fe en Él. Amén. A Dios sea el poder y la gloria, hermano, por todos los siglos de los siglos, en quien su alma tiene contentamiento. A Dios sea el poder y el honor. Habiendo entendido esto, que el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesús nos enseña a permanecer en Él, nos enseña a no irnos de la iglesia en momentos de persecución. El Espíritu Santo nos enseña a permanecer firmes. Usted sabe cuando un avión está subiendo, hay turbulencia, hermano, hay vientos, hay lluvia. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Él camina en medio de la tormenta. Él está siempre con nosotros. No dejes que la tormenta te atormente. El Señor nos da paz en medio de la tempestad. A Dios sea el poder y el honor, hermanos, por todos los siglos de los siglos. El yelmo de la salvación, el escudo de la fe. Tenemos la palabra que es la espada. Tenemos la coraza de justicia. Tenemos ceñidos nuestros lomos de la verdad. Estamos calzados del apresto del evangelio de la paz. Estamos con el cinturón de la verdad. Y tenemos nuestras armas, pues nuestras armas en Dios son poderosas, mis amados hermanos, para poder vencer toda obra del maligno. A Dios sea el poder y la gloria, el poder de la adoración, hermanos amados. Yo voy a abrir un tema y ese tema será el poder de la adoración a Dios. El poder de la oración, hermanos amados. Recordemos, ¿verdad?, que un varón y una mujer sin oración está cerca, ¿verdad?, de irse de la iglesia. Es necesario que aparte tiempo para el Señor, es necesario que ore al Señor. Recordemos, Daniel es un gran ejemplo de oración, pues él oraba 3 veces al día. No dice a qué horas, pero él oraba 3 veces al día, amados hermanos. Y es necesario ese gran ejemplo de oración. Y especialmente en las horas de la mañana. Es donde el Señor viene, hermanos, a las 3 de la mañana. Siempre lo he dicho, siempre lo diré para la gloria de su nombre. Él es inmenso, eterno e inescrutable, inmutable, mis amados hermanos. Él es inmutable. Él es justísimo. Justísimo. Perdonador de la iniquidad, del pecado y la transgresión. Y galardonador de los que le buscan con diligencia. Guarde esto siempre en su corazón. Recordemos que Dios es amor y no hay enojo en Él, dice la Escritura. No hay enojo en Jehová y ni en su Hijo Jesucristo. Lento para la ira y grande en misericordia. Pues como es la altura de los cielos hacia la tierra, así engrandeció su misericordia para nosotros los pecadores. Hermano, acerquémonos con toda confianza delante del Señor, dice la Biblia, que nos presentemos delante de Él, que pidamos perdón por la falta. Él es fiel en perdonarnos. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, mis amados hermanos. A Dios sea el poder y el honor, el varón que intercede por usted y por mí, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice la Biblia, y el Señor le exaltó hasta lo sumo. Entonces, Él es el pastor de los pastores. Tengamos siempre en claro estas palabras para la gloria de su nombre. Siempre las medito día con día, hermano, es mi delicia todos los días para la gloria del Dios Padre, habiendo entendido, ¿verdad?, que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesús, el Espíritu que fue enviado por medio de Jesús,
para la gloria de Dios. Vámonos por favor al libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver aquí la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Recuerde, la unidad del Espíritu. Este es el tema. Yo dije Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta el 16 lo leeremos. Y ahí vamos a ir mirando puntos claves. Es necesario que usted los note. Y nos dice a su letra en el nombre de Jesús, nos dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, gloria a Dios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados y también escogidos, mis amados hermanos, porque a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, dice la Escritura en otra carta paulina. Así que tengamos en cuenta que mi Señor, el varón de dolores que nos llamó, también ya nos justificó por la fe en el Señor Jesús desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó y nos escogió con llamamiento santo. Así que adelante, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Leámoslo de nuevo, por favor, habiendo explicado esta parte. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. El primero, hermanos amados, el primer valor, la humildad, y mansedumbre, control de la ira, soportándonos unos con otros con paciencia, con amor en el Señor y con toda mansedumbre, dice el apóstol Pablo. Aquí, más adelante lo dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ve que le digo, es que la palabra del Señor es viva y eficaz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo de Dios, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, que el Señor Jesucristo y el Padre Celestial, una fe, que es en el Señor Jesús, y un bautismo también del Espíritu Santo de Dios, y en el bautismo de Jesús nosotros resucitamos también. Hermanos amados, aquí con respecto al bautismo, ¿verdad? Es necesario el que creyere y fuere bautizado en aguas bautismales, dice, será salvo. También tenemos el bautismo del Espíritu Santo de Dios, el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, que es Jesucristo nuestro Señor. Aquí hay mucho que decir del bautismo. Ya muy pronto voy a estar abriendo otra temporada con respecto a lo del bautismo. Hay mucho por decir del bautismo, tanto espiritual como el bautismo que nosotros tenemos en agua bautismal. Muy bien, versículo 6. Un Dios y Padre de todos. Amén, gloria a Dios, el Señor Jehová de los ejércitos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, hablando de la gracia del Señor Jesucristo, fue dada la gracia a la medida del don de Cristo. Escuche bien. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, escuche bien, Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gloria a Dios por todos los siglos de los siglos, hermanos, mi delicia día con día. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pregunta Pablo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, recordemos, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. El único que ha traspasado los cielos es el Señor Jesús, nadie más, hermanos. No nos engañemos, la NASA, no nos engañemos. Que no traten de engañarnos. Tengamos cuidado con la falsamente llamada ciencia. Hay que tener mucho cuidado. Yo tengo la enseñanza de la creación en el canal y sabemos completamente, ¿verdad? Que el único que bajó es el único que subió. Él es el único que ha traspasado los cielos, el Señor Jesucristo. Él es el único, hermanos.
Nadie puede traspasar esas lumbreras. Nadie puede traspasar. El cielo es agua, hermanos. Nadie puede traspasar ese mar. Son 3 cielos. Son 3 mares. Y yo lo he explicado, hermanos. Allí están las enseñanzas en el canal. Así que le invito a que vaya a ver la de la creación. Ay, aquí hay mucho que decir. Vaya, por encima de todos los cielos para llenarlo todo, hermanos. A Dios sea el poder y el honor. Vaya, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Escucha bien, él mismo los constituyó. Los llamó, nos escogió y nos santificó desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Y aquí nos dice, y nos constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, escuche bien, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Gloria a Dios. Para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la piedad, que menciona Pablo en la carta de Timoteo. Muy bien. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para irnos edificando cada día en amor, ¿verdad? Principalmente, y la humildad. Esto va de la mano, hermanos amados. Es el fruto del Espíritu Santo de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios que mora en usted y en mí. Yo siempre le he dicho que el carácter del suficiente Dios soberano se manifiesta en nuestras acciones, en nosotros. Y recordemos, ¿verdad?, que el que es de espíritu apacible es de gran estima delante del Señor. Así que soportándoos los unos a los otros con paciencia y amor en el Señor. Somos de gran estima, hermanos. Los que son apacibles de corazón, los que tienen paciencia, hermanos amados. Esto es el poder de Dios, esto es glorioso, hermanos. Somos coherederos del reino de los cielos, miembros del cuerpo de Cristo, copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, de la paz, a fin de perfeccionar a los santos. Muy bien. El versículo 14, hasta que todos lleguemos, hablando en plural, todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la fe en el Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la fe en el Señor Jesucristo. Y por la fe conquistaron reinos, por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y por la fe cerraron boca de leones, y por la fe apagaron fuegos impetuosos. Por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Gloria a Dios por la bendita fe, hermanos, que es en el Señor Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento. ¿Cómo viene el conocimiento? ¿Cómo nosotros podemos tener el conocimiento del Hijo de Dios? Por medio de la sabiduría misma de Dios. Y la sabiduría misma viene por el temor de Jehová. Lo dice el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tema a Jehová toda la tierra y engrandezca su nombre. Es maravilloso en hacedor de prodigios y terrible en sus juicios. Temido entre todas las naciones y engrandecido, exaltado y venerado por todos los ángeles, por todo principado, hermanos. A Dios sea el poder y el honor por todos los siglos de los siglos. Es necesario que entendamos que Él es el honor de Dios. Su honor es grande. A Él sea el poder y la gloria. Sí. Él es venerado. Él es respetado. Esa es la palabra que el Espíritu Santo me dio a mí. Él es venerado, hija, me dijo. Tu Padre es respetado. A Él sea el poder y la gloria y el honor para siempre, para siempre. Entonces, nos llamó, nos santificó con llamamiento santo, nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos constituyó evangelistas, a otros apóstoles, a otros misioneros, ¿verdad? A otros, ¿verdad? Pastores y maestros, profetas, para al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la piedad, hermanos. Ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios.
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, hermanos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué más claro aquí? Por el amor de Dios, hermanos. Tenemos la palabra viva y eficaz revelada por medio del Espíritu Santo. Y muchos han querido trastornar los caminos rectos del Señor. Muchas personas. Dice el apóstol Pablo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Tratan la manera de trastornar los caminos rectos del Señor. Pues somos salvos y justificados gratuitamente por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué más claro, hermanos? Ahora, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, en plural lo dice aquí Pablo, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muy bien, aquí se conoce el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si usted se pudo dar cuenta, dice el verso 14, hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Escuche bien, que dice, por estratagemas de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas de ¿qué? Del error. Artimañas del error. Artimañas del error. ¿Y cómo tenemos como tema nosotros? Pues el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Nosotros tenemos como tema. Y el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Tenemos varias personas, ¿verdad? Que muchos conocemos. Bueno, lo miraremos más adelante. No creamos, ¿verdad? A todo espíritu. Tengamos mucho cuidado, hermanos amados. Tengamos mucho cuidado. Sigamos leyendo. Más adelante les explico. Verso 16, 15. Sino que siguiendo la verdad, que es la palabra viva y eficaz, que es la verdad del Espíritu Santo de Dios, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, verso 16. De quien todo el cuerpo, hermanos amados, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que es el amor, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente los miembros del cuerpo de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No le puede decir la oreja al ojo, no te necesito. No le puede decir los labios a la mano, no te necesito. No se les puede. Los miembros más débiles de la iglesia son los más importantes, dice la Escritura, hermanos, en el libro de Corintios. Los miembros más débiles, los pobres en la fe, son importantes para el Señor, hermanos. Lo dice la Escritura en el libro de San Mateo, capítulo 5, la bienaventuranza, el sermón del monte. Hermanos amados, amaos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Soportémonos los unos con los otros con esa paciencia que Él nos ha dado. Tengamos mansedumbre, hermanos, en el vínculo de la paz, que sobrepasa todo entendimiento humano. Sigamos adelante, haciendo la obra del Señor, haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ser apóstoles a las naciones. Esta es la verdad y el Evangelio que yo predico, hermanos amados. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, no, sino que afirmémonos con la palabra de verdad, que es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada terrenal, pues ella corta hasta partir los tuétanos de los huesos, hermanos, las coyunturas. Ella es una saeta que traspasa, que nos dirige, que nos enseña, que nos exhorta, que nos
dice y nos dirige cómo debemos conducirnos en la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, hermanos. Ya no seamos como niños fluctuantes, andando de iglesia en iglesia. Ya no seamos niños fluctuantes, hermanos amados, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Yo sé que suena fuerte esto, hermanos, pero es necesario que entendamos que tenemos que afirmarnos en la roca cada día más, con raíces, ¿verdad? En el evangelio. No raíces de amargura en el corazón, hermanos, no, sino raíces en la obra del Señor, firmes en la fe, hermanos. Que nada ni nadie nos mueva del evangelio de Jesucristo. Firmes en el Señor, para la gloria de su nombre. Y ya no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. A Dios sea el poder y el honor por todos los siglos de los siglos, y por esa esperanza bienaventurada que tenemos en Él. Y ya que por gracia, verdad y misericordia de Él somos salvos, sino por obras de justicia que usted y yo hubiésemos hecho. Así que pasémonos allí se identifica, ¿verdad? El espíritu de verdad y el espíritu de error. Los que hacen estas cosas empleando la artimaña del error para desviarnos de la verdad, del evangelio de Jesús. El espíritu, el hombre, la mujer que no confiesa que Jesús ha venido en carne, es el espíritu, dice, del anticristo. ¿Qué más claro, hermanos amados? ¿Qué más claro? Por eso no creáis a todo espíritu, ni le digáis bienvenido. Vámonos, por favor, a la segunda epístola de San Juan Apóstol. Esta epístola es bien corta, hermanos. En su versículo 4, lo leeremos en el nombre de Jesús. Veamos aquí lo que dice, quiero ver. Versículo 6, dice Juan aquí a la señora elegida y a sus hijos. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, hablando en plural Juan aquí, hermanos. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Escuche bien. Aquí hay mucho de qué hablar, hermanos. Versículo 7. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. A Dios sea el poder y el honor, ¿verdad? Vaya. Verso 9. Cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El que no confiesa, la persona que no confiesa, vaya. Están los Jesús solos, hermanos amados, también están otras doctrinas que no quisiera mencionar. Por respeto, ¿verdad? No quiero faltarle respeto a nadie. Siempre con toda mansedumbre y amor enseñándole a cada uno de vosotros. Escudriñemos la palabra del Señor y mirad cuál sea el fruto de vuestro trabajo. Ese fruto apacible de justicia que da la palabra del Señor, que nos dice a nosotros que tenemos que dar. Sigamos el camino del Señor Jesucristo, sigamos adelante, recordemos que está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús no está solo, hermanos, Él está con el Padre Celestial. Nosotros tenemos al Consolador, que es el Espíritu de Jesucristo, el que nos enseña y nos conduce a toda verdad, el que nos dirige y el que nos corrige. Si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, ¿verdad? Confianza tenemos en Él. Esta es la enseñanza que yo di en la parte anterior, ¿verdad? Si vuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios.
Si hemos fallado en algo, pidamos perdón a Dios. No voy a mencionar, ¿verdad?, otras cosas porque no quiero, ¿verdad?, malinterpretaciones, no, sino que mi intención es que a todos llegue la palabra de Dios y que crezcamos todos, no solamente yo, sino todos vosotros, en conocimiento y en verdad, para que ya no seamos llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Sigamos adelante, hermanos, adorando a Dios, siguiendo el camino recto del Señor, Él el que vive y permanece para siempre. Así que sigamos el camino angosto, ¿verdad? La senda antigua, hermanos, el camino angosto. A Dios sea el poder y el honor por todos los siglos de los siglos. Y como tema tiene permanecer en la doctrina de Cristo, en la doctrina de Jesucristo nuestro Señor, aquella doctrina sin mácula, visitar a las ancianas en sus tribulaciones, ayudar al huérfano, dar pan al que no tiene, ayudarnos los unos a los otros, amando los unos a otros, siguiendo la doctrina de Jesucristo, perseverar en el Espíritu Santo de Dios. Andemos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Andemos haciendo siempre la voluntad de Dios, guardemos siempre sus mandamientos, siempre se los aconsejo. Perdonen. Y confesemos siempre ese nombre que es sobre todo nombre, en que en verdad las coyunturas uniéndonos todos nosotros nos vamos nutriendo cada día más de la cabeza de Jesús, que es el conocimiento de su palabra, hermanos. No sé si me entendió. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Jesús es la que abre todas las puertas. La palabra de Dios, hermano, el conocimiento de la verdad. La palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir en justicia. Dice la Escritura. Habiendo terminado esta pequeña enseñanza, vámonos a leer nuevamente la primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 1, para quedar en claro. Amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a cada persona, no creáis, solamente dice probad, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ese es, hermano, ese es de Dios, hermanos míos. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Vea que claro está. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, aquí, que el que está en el mundo, porque somos cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Gracias le damos al Señor por este tiempo, ¿verdad?, de conocimiento que Él nos ha concedido. Espero haber dejado en claro todo esto. Recordemos la Santa Cena, que Jesús, la noche que iba a ser entregado, Él pasó la Santa Cena, hermanos. El vino representa la sangre de Jesús, el nuevo pacto en su sangre preciosa. Y el pan representa su cuerpo. Y hay que discernir el cuerpo de Cristo. Ahora, el que no confiesa que Jesucristo ha venido, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Ese no es de Dios. Porque Jesucristo hizo un nuevo pacto por medio de su sangre preciosa. Quiero que quede claro esto y tome nota y guárdelo en su corazón. Jesucristo es el mediador de un nuevo y mejor pacto. El grande y real sacerdote santo que se presentó delante del Señor una vez y para siempre. Porque por esto vino el Hijo de Dios, para buscar y salvar lo que se había perdido.
para salvarnos y rescatarnos de la ira venidera que viene a este mundo, hermanos. Así que le damos gracias al Señor por todo. Nos vamos a presentar. Comparte este pequeño devocional. Recuérdelo, compártalo con sus seres queridos, con sus amistades, y que el conocimiento de la verdad siga creciendo en cada uno de vosotros para la gloria y la honra de Dios Padre. Déjeme su comentario en la barra de descripción. Me agrada mucho que me dejen sus comentarios, sus preguntas ahí. Déjenlas, que yo con mucho gusto estaré respondiéndolas para la gloria de Dios. Nos vamos a presentar. Si te ha parecido el video, déjame un me gusta también para la gloria de Dios Padre. Padre y buen Dios que estás en los cielos y en todo lugar, te agradecemos, Señor, por estos 45 minutos, Señor, de enseñanza bíblica, Padre, que nos has concedido tener para llenarnos más del conocimiento de la verdad, Señor, no apartándonos a diestra ni a siniestra, no, sino mirando el blanco perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos redención y por su sangre el perdón de pecados. Así que a usted sea el poder y el honor por todos los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias por la herencia con los santos en luz, Señor. Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. Muchas gracias le doy, Señor, por esa herencia inmarcesible, que aunque nosotros envejezcamos, esa herencia no envejece. Mi Señor, gracias por todo. Ayúdanos, Señor, siempre a seguir hacia la meta final, mirando el blanco que eres tú, para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a sus seres queridos, bendice a sus niños, Señor, bendiga a su familia, bendígales en gran manera para la gloria de tu nombre. Y que el conocimiento de la verdad, mi Señor, siga creciendo en cada uno de ellos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre, te doy las gracias por todo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Nos veremos el día de mañana, viernes. Tenemos el nuevo devocional diario para la gloria y para la honra del Dios Padre. No olvides, suscríbete al canal, déjame tu comentario y también compártelo con tus seres queridos y con tus amistades. Dios te bendiga.